La vida después de la muerte, también conocida como después de la vida, vida futura, existencia post-mortem, ultratumba. Vida en el más allá, o vida eterna. 1. Es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de una persona o ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico. Dependiendo del sistema de creencias, la esencia de lo que sobrevive después de la muerte puede tratarse de la totalidad o algún elemento parcial del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo la identidad personal propia. La creencia de que algún aspecto de un individuo sobrevive tras la muerte, generalmente, su alma, es común a la gran mayoría de las religiones del mundo. De las religiones que incluyen la creencia en una vida después de la muerte, casi todas se adhieren a una de dos versiones: la reencarnación, un ciclo continuo de muerte y renacimiento en nuevos cuerpos o formas, o la vida eterna, que ocurrirá en el cielo o en el infierno, según la persona en cuestión. Posiblemente, la humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Desde distintos puntos de vista, esta existencia continua hipotética tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos, el ser puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En este último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez continuamente hasta que ingrese en un reino espiritual u otro mundo. 2. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. La vida después de la muerte, también conocida como después de la vida, vida futura, existencia post-mortem, ultratumba. Vida en el más allá, o vida eterna. 1. Es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de una persona o ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico. Dependiendo del sistema de creencias, la esencia de lo que sobrevive después de la muerte puede tratarse de la totalidad o algún elemento parcial del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo la identidad personal propia. La creencia de que algún aspecto de un individuo sobrevive tras la muerte, generalmente, su alma, es común a la gran mayoría de las religiones del mundo. De las religiones que incluyen la creencia en una vida después de la muerte, casi todas se adhieren a una de dos versiones: la reencarnación, un ciclo continuo de muerte y renacimiento en nuevos cuerpos o formas, o la vida eterna, que ocurrirá en el cielo o en el infierno, según la persona en cuestión. Posiblemente, la humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Desde distintos puntos de vista, esta existencia continua hipotética tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos, el ser puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En este último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez continuamente hasta que ingrese en un reino espiritual u otro mundo. 2. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. Existe una extensa literatura sobre este tema a lo largo de los siglos, principalmente de fuentes religiosas. Existen también estudios etnológicos, 3, y tesis filosóficas. Múltiples tradiciones y corrientes de pensamiento están interesadas en esta cuestión, como el chamanismo, lamaísmo, espiritismo, teosofía o antroposofía. También existen relatos populares de manifestaciones de los difuntos o experiencias cercanas a la muerte. Todas las civilizaciones, desde tiempos prehistóricos, han dejado rastros de creencias en una existencia después de la muerte, cada una con su propia percepción de la inmortalidad, del espíritu, de la retribución de las almas y del sentido de la vida. Así, la creencia en la supervivencia del alma, tanto como el respeto por el difunto, están en el origen de múltiples ritos funerarios. 4. El destino del alma después de la muerte varía enormemente según las creencias religiosas y filosóficas, abarcando el cielo, el infierno, el purgatorio, la reencarnación o un estado intermedio hasta un juicio final.
Aunque la ciencia generalmente considera que la conciencia termina con la muerte cerebral, sin evidencia de existencia post-mortem, pero el estudio de la vida después de la muerte se llama escatología. Perspectivas religiosas comunes. Cristianismo, catolicismo. El alma enfrenta un juicio personal inmediato, yendo al cielo, purgatorio, un estado temporal de purificación, o infierno, esperando la resurrección final. Cristianismo, protestantismo / evangélicos. Los creyentes van al cielo o a un estado intermedio, Hades / Seol, esperando el juicio final, mientras los no creyentes van al infierno o al lago de fuego. Islam, después de la muerte, hay un juicio donde Alá decide si el alma va al paraíso, Jannah, o al infierno, Jahannam. Hinduismo, se cree en la reencarnación, donde el alma pasa por ciclos de nacimiento y muerte hasta alcanzar la liberación, moksha, influenciado por el karma. Mexicas, aztecas. Las almas van al Mictlán, el lugar de los muertos, un viaje que requiere superar pruebas. Perspectiva científica. La mayoría de la comunidad científica considera que la muerte es el fin de la existencia, ya que la conciencia está ligada al cerebro y al cesar su actividad, la conciencia termina. No hay evidencia científica de vida después de la muerte, aunque existen estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, SM. Perspectiva filosófica y espiritual. Algunas ideas espirituales sugieren que el alma es el verdadero ser y no tiene una ubicación física, trascendiendo el cuerpo, mientras que otras hablan de un umbral o dimensión donde los espíritus experimentan emociones intensificadas. En resumen, la respuesta depende de las creencias personales, ya que es un tema que aborda la fe, la filosofía y la ciencia desde diferentes ángulos. El judaísmo lava y envuelve el cadáver en un sudario blanco. Tiene prohibida la cremación y la sepultura es en tierra, sin flores, con piedras. Según describe el diario español El Mundo, el ritual de duelo abarca varias etapas: el entierro, Anin Nut, el lamento, que consiste en 3 días de encierro de los deudos, la Sibá o 7 días posteriores al entierro. Vistiendo prendas desgarradas por el dolor, sin afeitarse y recibiendo el pésame de los allegados, el Selosim es un mes de transición antes de volver a la vida normal, y por último un año sin fiestas ni alegría. El budismo cree en la vida eterna y vive la muerte como un pasaje, bardo, a otra vida, porque el ser humano es un eslabón transitorio en una cadena de energía infinita, el karma. El cadáver es velado 7 días en su casa antes de la cremación obligatoria porque el fuego libera el espíritu. Luego, durante 49 días, los deudos reciben ofrendas de los amigos. La pregunta es algo que ha perturbado al ser humano desde sus inicios, misma que se ha intentado responder con lo biológico y lo metafísico, con fe y datos duros, para después de tantos siglos tener ninguna respuesta que satisfaga suficiente al ser y abandonar esta inquietud universal, una respuesta corta que explique todo y nos deje en paz. Pero ¿qué es lo que pasa después de la vida? El corazón se detiene, los órganos se paran y el cerebro, así como los ojos, se apagan. Biológicamente, eso es lo que sucede, un cuerpo deja de funcionar. Un cascarón que tiene nombre, apellido y aire en sus pulmones, ahora se conjuga en pasado con un era. El alma trasciende, la energía prestada regresa al universo, los justos entran al reino de los cielos. Un número de más, otro de menos. Pues no bastándole a la muerte con ser difícil, a quien se va, las ciencias exactas, en su frialdad, les quitan el nombre, dejando su edad, sexo y causa, logrando que la humanidad de quien se marcha, se sienta lejana. Haciendo que sea sencillo cargar el cascarón que antes fuera hogar de una vida entera. ¿Qué pasa después de una muerte? Dejando la frivolidad de las ciencias en el párrafo anterior, las dudas son lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué la persona que yo amo? La fortuna de estas preguntas no se encuentra en la respuesta, pues esa ha quedado claro que no se tiene, sino en un suave suspiro que pronto se vuelve sollozo. Envolviendo a prisa a 2 personas en el consuelo que dan los brazos de un ser querido ante las pesadas palabras que son lamento mucho tu pérdida.
Lo dijo alguna vez un aviador que encontró un niño en el desierto y escuchó de su amistad con un zorro: si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Superíndice 1. Crear lazos es tomar el riesgo de entrar al castillo y enfrentar al monstruo que se encuentra al final, la tristeza. A pesar de su apariencia aterradora y el cosquilleo que nos invita a huir, hay cierta belleza en la tristeza humana. Si es observada con cuidado a través del cristal hecho de sal en las mejillas, encontraremos más que solo lágrimas. Hay fragmentados en ese prisma más de un sentimiento. Persiguiendo los prismas de sal, y a manera de reconforte para quien los produce, hallamos dedos que los siguen pacientes con algo para secarlos, cuidando en consecuencia al corazón herido por la pérdida. Nos dan ganas de querer un poquito menos para evitarnos el daño colateral por dejarles domesticarnos, y a veces dan ganas de querer un poquito más, aunque eso signifique que el dolor crezca con las gotas de nuestra lluvia salada. Entre el olor a café en un vaso de unicel en medio de unos dedos nerviosos, las palabras de aliento que comparten el dolor, las manos que se aprietan con fuerza en símbolo de acompañamiento, los golpes a una caja de madera. El desplante a la divinidad con la pregunta ¿por qué? Y un puñado de sonrisas al recordar la vida de ese nombre y apellido, hacen que sea sencillo responder a lo que pasa después de la muerte. Encontramos amor en quienes sufrieron la pérdida. Los vemos abrazar su tristeza, su enojo y su calma, a la vez que terceros se unen y participan en el ritual del duelo con matices y maneras tan extraordinarios. Que la respuesta irrefutable para mí a la pregunta protagonista de esta columna es sencillamente amor. ¿Qué pasa después de la muerte espiritualmente? Más 6. Espiritualmente, la muerte se considera una transición donde el espíritu se separa del cuerpo físico y continúa viviendo en un mundo espiritual, a menudo descrito como un estado de conciencia, descanso. Paso un periodo de espera antes de una resurrección. Dependiendo de las creencias, esto implica un juicio, el retorno al origen o la entrada a diferentes reinos según la vida vivida. www.veniracristo.es www.veniracristo.es. Más 4. Separación del cuerpo. El espíritu abandona el cuerpo físico, el cual deja de funcionar. Mundo espiritual se describe como un lugar real y vívido donde el espíritu despierta. Paraíso o descanso. Los espíritus de los justos son recibidos en un estado de paz, descanso de aflicciones y de felicidad. Estado de espera. Muchos creen que el mundo espiritual es un periodo de espera antes de la resurrección, donde espíritu y cuerpo se reunirán. Juicio y reinos. Se menciona que los actos y deseos de la vida terrenal determinan el lugar espiritual, incluyendo reinos de diferente gloria o incluso un estado de separación de la divinidad. Reencarnación. En otras tradiciones, se considera el ciclo de muerte y renacimiento en nuevos cuerpos. En resumen, la muerte espiritual se ve comúnmente como un paso hacia la continuidad de la conciencia y la vida más allá del plano físico. El regreso de la muerte o regreso por muerte sin Imodori es la habilidad utilizada por Subaru que le permite revivir a partir de un punto de guardado, para volver a experimentar ciertos acontecimientos que tienen lugar en un determinado tiempo atrás. Anuncio. Descripción. La habilidad es capaz de retroceder el tiempo y revivir a su portador. Fue otorgado a Subaru por Satella, quien tiene sombras en forma de mano colocadas en el corazón de Subaru para lastimarlo si le informa a alguien sobre su habilidad y a la vez mata a la persona que esté enterado de su relación con él. Esto último tiene la posibilidad de que se deba a un contrato formado entre él y ella. Las acciones y reacciones de los demás en los bucles suelen variar, pero siempre terminarán repitiendo alguna escena. Asimismo, la habilidad de Subaru hace que éste manifieste algo llamado olor de la bruja, haciendo que las bestias cercanas a él se vuelvan más hostiles y les atraiga. Anuncio. Forma de uso. Según Echidna, Satella activa el punto de guardado antes de que Subaru muera dependiendo del obstáculo y sucesivamente pondrá otro cuando supere dicho problema. Si Subaru fallece cuando se trata de una situación demasiado compleja, generalmente es devuelto 3 o 4 días antes que ocurra,
dándole tiempo suficiente para organizar un mejor plan. En caso de que Subaru tenga que superar múltiples obstáculos en un mismo día, el punto de guardado se activa poco después de haber vencido al oponente anterior, como sucedió tras vencer a Akuhei y Betelgeuse. Ya que hubieron 2 puntos de guardado ese día, el primero situado después de vencer a Akuhei, Subaru regresa a ese punto tras ser asesinado por Julius en un bucle. Y el segundo después de vencer a Betelgeuse, Subaru vuelve aquí tras suicidarse en la capital cuando se enteró del estado vegetativo de Ren. En ocasiones, Subaru regresa solo unos pocos minutos o segundos atrás. Esto ocurre cuando no es necesario tomarse mucho tiempo para superar el obstáculo y se encuentra en un lugar con personas que pueden ayudarle, ya sea contra mabestias o algún arzobispo del pecado. Después de superar este problema menor, tiene otro punto de guardado. Eso es todo por hoy. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video con más tema del canal. Recuerda, activa la campanita para ser el primero en verlo. Déjame en los comentarios qué te pareció. Leo todas sus opiniones. ¿Qué les gustaría ver en el próximo video? Los leo aquí abajo.